Primera de Pedro capítulo 1, versículos 17 al 21 dice así: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Amén, esta es la palabra del Señor. La Escritura, como dice, y veníamos viendo, hay una cierta manera de vivir que los cristianos nacidos de nuevo debieran llevar. Y Jonathan predicaba la semana pasada sobre cómo los salvos deben conducirse en la vida en santidad. Y qué importante es eso, ¿no? Qué importante, porque si algo que debiera distinguir a un creyente caminando en la vida es la manera en que éste vive. No solamente lo que éste predica, no solamente lo que éste puede proclamar desde su boca, sino que su vida debiera reflejar una manera de vivir. Y la Escritura lo dice con toda claridad: sed santos porque yo soy santo en toda vuestra manera. Y eso es tan práctico, hermanos, que debe salir del concepto a la vida diaria, debe salir en cómo yo respondo a los desafíos de la vida, cómo trato a mi esposa, qué es lo que pienso, qué es lo que hablo, cuáles son mis prioridades, cómo invierto el dinero, cómo llevo mi vida íntima en relación en el matrimonio, etcétera, etcétera y etcétera. Pero hoy también nos damos cuenta en este texto cómo el Señor está guiando a la iglesia a entender que aquellos que son salvos no solamente debemos vivir de una manera santa, sino que también conducirnos en el temor de Dios, que va a colaborar íntimamente con la meta de ser santos en toda vuestra manera de vivir. Por lo tanto, el apóstol Pedro pasa de la santidad de los salvados a la reverencia con que deben vivir en la vida. Y eso tiene que ser con cuidado, hay una manera también de hacer eso. Por lo tanto, si Dios es Padre, eso es lo que parte diciendo el texto, también tenemos que ver no solo a Dios como nuestro Padre, lo cual es maravilloso, sino también como aquel que es juez. Y si ustedes se dan cuenta, el texto no entra en una contradicción. Dios no va a ser condescendiente ni siquiera con aquellos pecados pequeños que los hijos puedan tener, porque Dios es un Dios santo. Y por lo tanto, además de ser Padre, Dios también es juez. Dios tiene hijos, no favoritos. ¿Y usted entiende eso, no? Aquellos que va a malcriar. No, Dios no es así. Dios es un Padre que es justo. Y por eso debemos acercarnos a Dios con la correcta comprensión de quién es Él. Presentémonos, cuando nos presentamos delante del Señor, tenemos que entender que además de que Él es Padre, entonces es aquel que rige el universo. Y tenemos que tener esa conciencia. Y seremos juzgados, dice la Escritura, según nuestras obras. La Biblia apunta a ese momento último de ser juzgados, y vamos a ser juzgados. Y la intimidad con Dios que puede darnos su paternidad no debiera impedir la responsabilidad que tenemos delante del Dios de los cielos. El mismo Dios que estableció una relación tan íntima con nosotros también va a demandar de nosotros una respuesta. Y es por eso que creo que este texto nos muestra esta reverencia importante que los hijos de Dios deben tener. Pero pongámonos en el contexto. Le está hablando a creyentes que están en persecución, le está hablando a creyentes que están viviendo cosas difíciles, le está hablando a creyentes que por la fe que ellos proclaman, personas no los aman, no los quieren, los rechazan. Y así todo, Dios no deja de mostrarnos que hay una manera de vivir en esas circunstancias. El texto nos muestra, creo, 3 puntos importantes. El primero, la realidad del juicio de Dios. Luego vamos a ver lo valioso de la redención que hay en Cristo y la fe que eso debiera motivar en nuestros corazones para avanzar de esta manera en la vida. Veamos entonces sobre el juicio de Dios. El verso 17 dice: y si invocáis por Padre. ¿Cuántos ven a Dios como su Padre?
Hermano, si usted ve a Dios como Padre, a usted este texto le está hablando. ¿Qué es lo que le dice? Si usted invoca a Dios como Padre, a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, condúzcase con temor entonces. O sea, le está diciendo a las personas que tienen que ser cuidadosos en cómo observan a Dios. Porque no es raro darse cuenta que hay creyentes que ven a Dios de manera parcial. No está mal ver a Dios como Padre. La Biblia hace mucho empeño en mostrarnos eso. Pero Dios no deja de ser determinado en mostrarnos que además de ser Padre, Él sigue siendo juez. Y así parte. El Dios que juzga es el mismo Dios que invocamos entonces como nuestro Padre. Y no hay una incompatibilidad entre la paternidad y la justicia divina. Personas tienden a confundirse en este punto y lo he observado a través de los años. No es extraño escuchar personas que dicen que Dios les ama, que es su Padre, que les ama tanto, y de esa manera, implícita o explícitamente, dicen, me va a tolerar como soy. Va a tolerar mi carácter, va a tolerar mis tonteras, mi mala forma de vivir, porque Él es mi Padre y me ama. Y he observado esa manera de ver a Dios que es totalmente parcial, sin la comprensión bíblica correcta. Es una especie de relajo que se produce en aquellas personas, a veces no tan consciente, pero sí muy real, una especie de relajo en su caminar diario, porque no logran conectar bíblicamente la realidad de la paternidad de Dios y que Él es el juez del universo y que Él manda. ¿Y por qué? Porque somos rebeldes, pues. ¿Somos rebeldes o soy el único aquí? ¿Cuántos cantarían esa canción, Soy rebelde? ¿Cierto? Porque el mundo... ¿ah? Hermanos, la paternidad de Dios que hace manifiesto el amor de Dios en Cristo Jesús por nosotros. Nadie va a negar eso, todos lo sabemos. Pero también tiene que interiorizar en su corazón que el justo juicio de Dios sigue vigente. Y Dios quiere transformar nuestras vidas. Y si tiene que intervenir en nuestras vidas, Él lo va a hacer. De hecho, el hecho de que llamemos a Dios Padre no nos da derecho a conformarnos a comportamientos mundanos. En cómo yo trato a mis hijos a sus padres, cómo tratamos a las personas que trabajan para nosotros, cómo tratamos a nuestros jefes, etcétera, etcétera, etcétera. Dios en ese sentido no hace acepción de personas. Nuestro Señor no va a querer que entremos en esa confusión que a veces se produce en nosotros. El Padre y el juez son la misma persona. Y dígaselo a su alma, el Padre, mi Padre de los cielos, es también aquel que juzga. Y tiene que repetirlo a su corazón. Y Dios no se confunde con ello. Él no se confunde en eso. Queridos, Dios no es un Dios que vaya a aceptar una especie de soborno. No es como quizá algún padre donde el hijo viene, después que hizo la tremenda embarrada, pone cara de bueno. ¿Lo han visto alguna vez o no? Y quiere como medio sobornar al papá, así. ¿Sabe que el papá se las tiene que dar? Y está así con cara, nunca más. Dios no acepta sobornos. Deuteronomio 10:17 dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho o no acepta sobornos, dice otra versión. No podemos hacer ese truco con Dios. Por eso el texto nos está poniendo en la perspectiva correcta. Dios es Padre, nos ama increíblemente, pero Él no va a dejar por inocente al culpable. Romanos 2:11 dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Por lo tanto, tenemos que repetirle de manera práctica a nuestra mente que años de obediencia cristiana no van a comprar una hora de desobediencia nuestra. No nos confundamos. El que yo sirva al Señor en un ministerio no va a comprar pecados en mi comportamiento. No lo va a comprar. No se engañe. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Porque el mismo Dios que es Padre, el mismo Dios es juez. ¿Lo estamos viendo, familia? Es muy importante, por lo tanto, no podemos hacer obras de servicios a Dios
y tener acciones deshonestas, robar impuestos, mentirle a la gente, etcétera, etcétera, etcétera. No podemos hacer obras buenas para compensar las obras malas. Lo mismo que podemos criticar de algunas religiones, a veces de manera práctica lo hacemos nosotros. No, estos creen en la salvación por obras y creen que porque son caritativos con la gente, Dios les va a dar un lugar en el cielo. Y nosotros a veces hacemos lo mismo, hermanos, de manera práctica. Conceptualmente podemos tener diferencias. Decir, no, es que yo soy salvo solo por la obra de Cristo en la cruz. Y le ponemos color, ¿eh? Cruz. Pero en la práctica nos permitimos que un aspecto amplio de nuestra vida de obediencia tenga una especie de justificación tácita respecto de algunos pecados de nuestra vida, lo cual la Biblia nunca nos permite. ¿Por qué? Porque el mismo Dios que es Padre, el mismo Dios es juez. ¿Sabían ustedes que los mafiosos caían en ese error? Hay historias, usted puede leer en la internet. Uno de ellos fue Al Capone, lo conocían, saben de él, ¿no? ¿Qué hacían estos hombres? En la noche mataban a medio mundo, extorsionaban, torturaban y después los fines de semana se iban a la iglesia a dar limosnas y ayudar a los pobres. Intentaban sanar su conciencia de que actos buenos podían compensar las cosas horripilantes que ellos hacían. Y a veces nosotros hacemos eso. ¿Por qué? Porque no somos conscientes que el mismo Dios que es Padre también es nuestro juez y no va a tener por inocente al culpable. Por eso el texto dice que Dios tiene un carácter intransable, Él es incorruptible en esto. Sin acepción de personas, juzga. Ustedes y yo sabemos que la justicia en este mundo no es así, ¿cierto? Nosotros sabemos que algunos que tienen un poquitito más de dinero pueden comprar algunos resultados en los juicios. Pueden hacer un lobby, ¿cierto? Pero hermano, usted no puede hacer lobby con Dios. No lo intente. Sin acepción de personas, dice aquí, Él juzga. Dios no va a tener un tipo de juicio imparcial. Él juzga a hombres y mujeres de manera idéntica. Él juzga a grandes y a pequeños, a personas doctas y analfabetos, con el mismo criterio de justicia. Dios no muestra favoritismos con nadie, con nadie. No puedo el pastor decir, Señor, dame más. Yo te he servido toda mi vida, hice esto, hice lo otro. Señor, dame una. No, yo no puedo. No tengo el derecho. Porque con un pecado es suficiente para mandarme a condenación eterna. Porque estoy delante de un Dios santo. Dios no cambia, hermanos, en ese sentido. Dios no es un Dios temperamental, que en la mañana amanece como algunos de nosotros con la pluma parada. ¿Aló? Eso pasa en otras iglesias, ¿no? Se les sale esa cosa por dentro en la mañana. ¿Ah? No sé cómo, parece que no durmieron muy bien. Hermano, Dios no es temperamental. Dios va a juzgar justamente, no motivado por sus emociones, porque Dios tiene emociones, pero sus emociones no lo guían. Sus emociones no determinan su juicio. Su justicia y santidad determinan su juicio. Y por eso tenemos que observar cómo el texto nos está poniendo con claridad de que a pesar de las presiones, Dios quiere que nos relacionemos con Él como Padre y como Dios juez. Dios no va a cambiar esa realidad. ¿Cuál es el criterio? Dice el texto, juzga según la obra de cada uno. Dios nos va a juzgar a todos de acuerdo a lo que cada uno hace. Nadie puede decir, no, pastor, lo que pasa es que mi señora, yo por eso hice esto otro. No, es que mi esposo, entonces yo por eso hago esto. No, es que mi papá, como me trataron cuando niño. No, es que la sociedad, es que el país, es que el presidente. No, con Dios no puede hacer eso. Es que yo peco porque mi esposo no me da lo que yo requiero. Es que mi esposa no me da lo que yo requiero, entonces por eso yo peco. No, cada uno según su obra. Cada uno según su obra. No puedo justificarme. Hay una máxima implícita en la Biblia. Mi pecado no puede ser justificado con el pecado de otro. No se puede. Queridos, ¿y sabe cuál es la dificultad en la cual estamos en el sentido positivo, lo digo? Es que el fiscal que nos analiza, el fiscal que presenta la acusación, es omnisciente. El fiscal que nos observa es omnipresente.
tiene toda la sabiduría. ¿Quién hay como Él? Él sabe que cuando estamos dando una respuesta sí, por dentro estamos pensando no. Él sabe cuando le digo, sí, mañana nos vemos y no quiero ir. Dios lo sabe. Dios sabe cuando a alguien le digo, sí, te quiero mucho y por dentro no tanto. Dios lo sabe. Dios sabe cómo mentimos, cómo engañamos. Dios sabe las dobles intenciones que tenemos cuando hacemos lo que hacemos. Y eso nos pone en una realidad que nadie que tenga comprensión bíblica puede llegar a pensar que se puede zafar de un fiscal como él. Porque más encima aquellos que han nacido de nuevo tienen morando en su corazón al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está dentro de nosotros, el Espíritu Santo ve lo que vemos, el Espíritu Santo toca lo que tocamos. ¿Lo está viendo? Es una realidad impresionante. Por eso Él puede juzgar justamente. Los jueces de este mundo no logran siempre, aunque quieren, porque también las evidencias, las fiscalías fallan. Pero Dios no falla. Dios no falla. Es el mejor fiscal que conoce todo. Conoce nuestros corazones, nuestros motivos, nuestros juicios. Queridos, el Salmo 139:3 dice: has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, dijo el salmista. Él se dio cuenta que no podía engañar a nadie sin que Dios supiese. Que aunque estuviera sentado, estuviera caminando, en cualquier parte que él estuviera, Dios está ahí. Jeremías 20:11 dice: pero oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriñas la mente y el corazón. Dios no solamente sabe lo que pensamos, sino los más profundos motivos que surgen en nuestro corazón. Él ya los conoce. Por lo tanto, ante Él no hay nadie que se esconda, no hay inmunidad diplomática en esto, ¿ah? No hay preferencias y Dios no exonera a los culpables. Y hay un texto, creo, muy gráfico, acompáñeme por favor a Apocalipsis capítulo 2, versos 19 al 23. Vamos a ver algo muy similar a lo que estoy diciendo, pero de manera más amplia, en una narrativa donde está una de las 7 iglesias de Apocalipsis, la iglesia de Tiatira. En este texto, Dios, quien ama a su iglesia, le avisa que Él tiene y le muestra en este texto esa capacidad de juzgar. Verso 19. Yo conozco tus obras, dice, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia. Deténgase ahí. Piense lo siguiente. Dios dice de su iglesia que Él conoce sus obras. ¿Cómo alguien puede saber que la persona hace algo? Porque la observa, la mira, la gente se mueve, hace cosas y Dios es capaz de hacerlo. ¿Cómo alguien ve el amor? Porque ve lo que hace, cómo lo hace y ve su corazón. ¿Cómo ve la fe? En cómo Él se comporta frente a los desafíos y sus creencias, cómo sirve y su paciencia. Hermano, Dios observa todo eso. Dios observa lo que haces, Dios observa cómo amas, Dios observa la fe que tienes, cuánto sirves a Dios. ¿Sabe cuán paciente o no eres? Y dice, y que tus obras postreras son más que las primeras. O sea, más encima Dios lo pone en perspectiva. Él sabe que estos creyentes han crecido. Pero dice, pero, los peros de Dios son muy entretenidos. Búsquelo en la Biblia, búsquelo. Muy interesante. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza. Enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. En este contexto era, por supuesto, idolatría explícita, rebelión contra la verdad de Dios. Pero Dios le está diciendo, esto es tu problema y aquí estás mal. Y dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y he aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran y no se arrepienten de las obras de ella. Hermanos, Dios es muy paciente. Es más, el mismo Dios que está juzgando aquí, les dijo, ustedes son muy buenos en obras, en amor, en fe, en servicio y paciencia, pero acá no.
¿Qué nos muestra eso? Que el mismo Dios que es Padre, que nos ama, que reconoce las cosas que está haciendo Él en nosotros, que reconoce la madurez que llevamos, no deja de estar pendiente de las cosas que faltan. Porque Dios es juez. Dios es Padre, pero Dios es juez. Y las cosas que faltan hay que atenderlas. Y aquí Él juzga y la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ello adulteran y no se arrepienten de las obras de ellas, y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán ¿qué tienen que saber las iglesias? Cuando Dios juzga, ¿qué tienen que saber? Que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras. Es una narrativa coherente a lo largo de la Escritura. Dios está examinando su creación, está examinando nuestros corazones. ¿Qué debiera pasar en nosotros? ¿A qué debiera movernos esto, queridos? A conducirnos como Dios dice, temiendo al Señor. Eso debería llevarnos a ser honestos, eso debería llevarnos a tratar con nuestros pecados, eso debería llevarnos, ¿cierto?, a ser honestos en el trabajo, a ser honestos en todos los lugares donde estemos. No deberíamos ser cristianos en algunos aspectos de nuestra vida y en otros no, y debiéramos seguir trabajando en esa dirección, con la ayuda del Señor. No podemos, hermanos, alabar con nuestras bocas a Dios y con la misma boca maldecir a los hombres. No. Santiago 3 del 10 al 12 dice: de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debería ser así. Santiago lo dice. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas y la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Por lo tanto, hay implicaciones claras en este texto respecto del juicio. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Qué quiere Dios de nosotros, queridos? Que caminemos con temor de Él. ¿Durante cuánto tiempo? Durante todo el tiempo de nuestra peregrinación. Dado entonces que seremos juzgados, Dios quiere que en nuestra estancia, en nuestro paso por este mundo, porque yo creo que usted ya es más consciente que está de paso, ¿no? ¿O usted cree que es eterno aquí en la tierra, no? ¿Cierto que no? Usted, me imagino que se está despegando a hacer tesoros en la tierra y está haciendo tesoros en los cielos, porque si usted está gastando su vida y toda su vida está en hacer algo aquí y no hacer algo acá, sino acá y no acá, está al revés. No sé si se dio cuenta. Totalmente al revés. Por supuesto que este temor, y como bien lo decía nuestra querida Betsy, tiene que ver con una reverencia absoluta de una correcta comprensión delante de quién estamos. ¿Usted ha visto niños desobedientes con sus padres? En las películas aparecen, ¿cierto? Niños que le contestan a sus papás, ¿lo han visto por ahí en las películas? En las comedias a veces aparecen también. ¿Ha visto jóvenes tratar de tú a tú a sus padres sin respeto? ¿Por qué es eso? Porque ellos tienen una errada comprensión de quién es su padre y quiénes son ellos. Ellos se creen más de lo que son. A veces los cristianos también nos falta esa comprensión de entender delante de quién estamos. Por eso este texto está conectando las dos verdades que no se contradicen, que Dios es Padre, pero que Dios es juez de todos. Y la correcta comprensión debería llevarnos a cambiar nuestra manera. Por supuesto, no con ese temor, pavor de destrucción, porque por la gracia de Cristo, la ira de Dios no está sobre nosotros. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Usted ya no tiene que caminar así que de repente que Dios va a abrir el cielo y le va a caer un rayo, va a morir quemado. A muchos nos debiera caer uno, ¿no? ¿Aló? ¿Sí? Pero por la gracia de Cristo nosotros caminamos entonces en una actitud de reverencia, de respeto absoluto, porque entendemos quién es Dios y sabemos quiénes somos nosotros. No somos de aquellos que son medios parados en la hilacha, ¿se entiende ese dicho, no? Todavía los jóvenes me imagino que no lo entienden mucho, pero los que son de mi rango
parado en la hilacha. Hermanos, la idea entonces es que seamos conscientes que estamos peregrinando aquí. Y mientras caminemos aquí debemos vivir en el temor del Señor. Hacer lo que el Señor dice en nuestro rol de esposos, nuestro rol de esposas, nuestro rol de hijos, nuestro rol de pastores, nuestro rol de miembros de iglesia. El rol que tenemos mientras peregrinamos. ¿Por qué? Porque somos simplemente extranjeros que están pasando por aquí. Estamos, por lo tanto, privados de muchos de los privilegios de un ciudadano con pleno derecho, porque estamos de paso. Nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, está arriba en los cielos. Es como cuando a usted le toque ir a algún país de visita, si Dios se lo permite. Usted en ese país no tiene los plenos derechos de una persona que nació en esa tierra. Usted tiene algunos derechos básicos, pero no todos los plenos derechos. ¿Por qué? Porque usted no es de ahí. Hermanos, ustedes no son de esta tierra. Ustedes son los verdaderos ET. Los verdaderos extraterrestres. Somos ET y Chief on Home. Así tenemos que andar. Necesitamos irnos a casa. Y nuestra alma, mientras caminamos aquí, debiera clamar por querer irse delante del Señor. Y eso nos pone en un balance correcto, no escapista, pero con los pies en la tierra y el corazón en el cielo. Esa es la manera que un creyente vive, con los pies en la tierra y el corazón en el cielo, porque nos vamos de aquí. Por lo tanto, aquí no tenemos ciudadanía permanente, somos peregrinos, estamos camino a nuestra patria verdadera y tenemos que tener cuidado entonces de no plantar raíces aquí y ser cuidadosos con lo que invertimos, cómo lo hacemos, porque hermanos, nos vamos. Y por lo tanto nuestra manera, la concentración mayor en nosotros no debe estar en los afanes de esta vida, sino en la realidad de nuestro corazón y nuestra santificación. Cómo Dios quiere que Él obre en nosotros. En resumen, Dios es Padre y es juez sobre nosotros, y lo cual debería entonces llevarnos a conducirnos en la vida con temor, reverencia real en cada paso de nuestras vidas. Pero además de eso, ¿qué es lo que el verso 18 al 20 nos muestra? Nos muestra algo que por un lado nos confronta, pero por otro lado nos alienta. Porque Dios es tan bueno con nosotros que sabe que la ley solamente, las reglas no solamente son necesarias, sino que también el ánimo. El verso 18 dice: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. ¿Por qué? Por amor de vosotros. Y usted tiene que repetirle a su alma: ¿por qué Cristo fue a morir en la cruz? Y la respuesta rápida y clara es: por mí. Por mí. Por mí. Y una cosa que es tan simple, lógica y clara debe ser interiorizada en nuestros corazones. Porque si en el punto anterior nos dice cómo tenemos que conducirnos en nuestro peregrinaje con temor, y que eso lo pone de un continuo, ¿no?, durante todo el periodo de nuestra estancia en la tierra, ahora en esta parte nos dice de la misma manera y de manera continua: recuérdate, dice sabiendo, recuérdate que esto solo es porque Cristo murió por ti, porque te ama, porque te ama. Hermano, no hay nadie en esta tierra que te ame como Cristo te ama. Nadie. Por eso lo que el texto dice: condúcete sabiendo. Condúcete en la vida recordándote que la sangre de Jesús es lo que te permite estar vivo y camino hacia el cielo. La sangre de Jesús es el tema central en la Escritura. Desde Génesis hasta Apocalipsis, ese hilo escarlata se entreteje en la historia, hermanos. Desde el principio, en el Antiguo Testamento, la sangre de Jesús era prefigurada en el derramamiento de sangre de los animales. Siempre se estaba prefigurando la obra de Cristo desde el Antiguo Testamento, porque sin sangre no hay remisión de pecados. Si no corre sangre, hermanos, si no corre sangre, si no se derrama sangre, y aunque suena medio si no hay sangre derramada, nuestras vidas están perdidas. Pero porque la sangre de Jesús fue derramada, tenemos vida.
Por lo tanto, en el Antiguo Testamento fue prefigurado a través del sacrificio de animales, y en el Nuevo Testamento la gloriosa y preciosa sangre de Jesús ha sido derramada para nuestra redención. No somos, por lo tanto, reconciliados por nuestras obras. Y repítaselo. Y de este púlpito usted lo va a escuchar cada domingo de una u otra manera. No es por sus obras, es por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Y debemos repetirlo, no es por nuestros méritos, no es por cuán religioso, buena persona soy. ¿Cuántas veces escucha uno a los cristianos? Si este no es cristiano, pero es tan buena persona. Sí, pero la bondad humana no alcanza para ir al cielo. Nuestras justicias, dice Dios, son como trapos de inmundicia. Los teólogos de la Reforma decían, las más grandes bondades de los seres humanos, cristianos incluso, están siempre manchadas con algo de pecado. No, yo estoy haciéndolo todo para la gloria de Dios, pero de alguna manera busco un poquitito de reconocimiento, un poquitito. Que me digan una vez gracias, una, solo una. Siempre hay algo, siempre hay algo. No, yo todo lo hago porque amo tanto a mi familia, los amo tanto. Y si nunca te dieran nada de vuelta, ¿lo harías? Yo, honestamente, no, porque soy un pecador. Pero Cristo lo hace, aunque nunca le demos. Él lo hizo antes de que le diéramos nada. Él nos amó desde la eternidad. Y es por eso que la redención es uno de los actos más maravillosos que los cristianos tienen que abrazar y proclamar. De hecho, la palabra redención nos retrotrae esa historia en el Éxodo, cuando el pueblo de Israel, ¿cierto?, sale de esclavitud y cuando estuvieron incluso esclavos en la época del Imperio Romano, todas las personas que estaban esclavas tenían que pagarles para que lograran salir. Las iglesias cristianas vivían con la realidad de tres tipos de personas: los esclavos, los hombres libres y los libertos. Y las personas se convertían en esclavos de varias maneras. Una de ellas era por la guerra, o por la bancarrota financiera, o porque ellos mismos se vendían a sí mismos para estar al alero de una forma de vida, o nacieron simplemente esclavos. Y para obtener la liberación, esas personas tenían que no solamente servir, sino que alguien que no fuera ellos mismos tenía que pagar por ellos para poder recuperar su libertad. Por eso una persona libre realmente era alguien que era liberado por alguien libre. Y eso es lo que hizo Cristo por nosotros, quien es libre de todo juicio. Y el verso 18, en la primera parte dice, y sabiendo entonces, sabiendo esto, sabiendo que Cristo murió por nosotros, que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de nuestros padres, debiéramos comportarnos de cierta manera. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Ahora, cuando pensamos en esta vana manera de vivir que el texto dice de nuestros padres, pensemos en lo siguiente, ¿a qué se refiere? Porque a lo mejor alguno de ustedes podría decir, yo tuve buenos padres, me dieron buenos principios, buenos valores, mi papá siempre me mostró el buen camino, me dio un ejemplo de trabajo, cosas valiosas en el términos humanos, nadie lo puede decir lo contrario, pero delante de la justicia de Dios no sirve para nada. Para nada. Y es bueno entenderlo, porque en términos legales delante de la santidad de Dios, el ser buena persona, el que mis padres me hayan enseñado a ser un buen trabajador, no me va a justificar delante del Señor. Y en ese sentido, el texto está diciendo, fuiste rescatado de esa vana manera de vivir, en el sentido de que jamás te va a permitir llegar a lo que Dios dice. Solo por Cristo llegamos donde somos. Somos lo que somos y estamos donde estamos. La instrucción de nuestros padres puede ser útil en muchos sentidos, pero jamás alcanza, jamás, para hacer lo que Cristo hizo por nosotros. Por eso el texto nos muestra que no somos solo esclavos del pecado, sino a veces hemos sido esclavos de las metas. Esos presupuestos de que ser buena persona en la vida era lo necesario y suficiente, y probablemente nuestros padres nos instruyeron así, es vano. Porque no es solo ser buena persona, es reconocer los pecados y creer en Jesús para ser salvo. En ese sentido, Pedro le está recordando a los que se creen buenos o vienen de buenas familias, que no crean que porque son buenos
van a ir al cielo. Las buenas personas no van al cielo. Los pecadores que han creído en Jesucristo y confesado sus pecados van al cielo. Eso es lo que enseñan las Escrituras. Entonces, la persona sin Cristo, aun cuando acumule bienes morales, bienes económicos, va a estar vacío. No va a lograr tener la firme razón que le determina como hijo de Dios. No va a estar preparado para vivir realmente, ni va a estar preparado para morir realmente. Aquel que ha creído en Jesús y conoce su destino puede estar preparado para morir. Hermanos, prepárese para morir. Suena raro eso, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que se nos entrene para prepararnos para vivir. Pero si hay algo seguro que va a pasar, si Cristo no viene antes tocando trompeta, es que vamos a morir, humanamente hablando, físicamente hablando. ¿Cuál es el precio de esto? ¿Y por qué los cristianos tienen que aferrarse de esta realidad? Porque el precio, aquí lo pone de manera negativa y después de manera positiva. Nos dice que no fue hecho y pagado con cosas corruptibles, como la plata y el oro. Pero si el oro se degrada poco, pero se degrada igual. Igual es corruptible el oro. Se demora mucho más en la decadencia, pero igual se corrompe. Y aquí dice que nos fuimos redimidos a través de cosas corruptibles como la plata y el oro, los medios de pago, de hecho, más importantes en esa época, y yo creo que todavía sigue siéndolo. Aunque estos metales son nobles y duraderos, se desgastan con el tiempo y se corrompen de todas maneras. Pueden ser útiles para el comercio. Tener mucha plata y mucho oro te puede ser útil para hacer negocios. Te puede ser útil para comprarte casas. Es más, te puedes comprar hasta amigos. Pero si hay algo que jamás vas a comprar, es tu ciudadanía en los cielos. Nunca. Y es por eso que debe ser tan fuerte en nuestro corazón la esperanza de salvación, la realidad de quienes somos en Cristo. Y es por eso que de manera positiva nos dice que fuimos rescatados con algo que no tiene precio, no es calculable, que es la sangre preciosa de Cristo. Tu salvación depende de esa sangre rociada en la cruz. Y no hay remisión real si no es por esa sangre para poder ir al cielo. Y saben, queridos, que eso es porque esa sangre fue derramada en esa cruz. Jesús derramó su preciosa sangre para comprarnos o redimirnos de esa esclavitud de la ley que nos condena. El pecado, para librarnos del diablo, para librarnos de la muerte incluso, y para liberarnos para siempre. Esa esperanza es solo una esperanza que pueden tener los cristianos. Y esto está a lo largo de toda la Biblia. En el Antiguo Testamento, en el monte, cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo, Isaac, él preguntó, ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero? Y Juan el Bautista lo respondió, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué precioso, hermanos. Allá en el Antiguo Testamento, cuando se preguntaba quién podrá derramar su sangre y terminar con la angustia de nuestros pecados, Juan el Bautista dijo, Él es, que caminó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, Jesús es el oferente y la oferta. Es esa ofrenda, es el sacrificio y el sacerdote que libra, que transforma a las personas de tal manera que su destino cambia para siempre. Y eso tiene que estar en nuestros corazones. Ese cordero perfecto, con sangre preciosa, no podía tener ninguna mancha. Y por eso hoy día vamos a celebrar eso. ¿Por qué están esos elementos ahí? Porque celebramos. Celebramos que alguien murió por nosotros. Por lo tanto, si usted se está dando cuenta, el texto de Pedro nos está diciendo, hermano, reconoce, tú tienes un Padre que es juez y que además te ama y ha enviado a Jesucristo a morir por tus pecados. ¿Cómo vamos a seguir viviendo de esta manera? Tenemos que cambiar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Juan el Bautista, por lo tanto, señalaba que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Pablo comentó que esta redención se realizó por medio de Jesucristo, a quien Dios puso para el derramamiento como propiciación de nuestros pecados por medio de la fe, lo dice en Romanos 3:25. En Hebreos 9:12, el autor de Hebreos dice que Cristo entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre. Ya no hay que seguir haciendo cosas en ese sentido. Y Apocalipsis 5:9, Juan registró el cántico, un cántico nuevo en los cielos, que decía: digno eres, hablando de Cristo, digno eres de tomar el rollo, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre redimiste para Dios a todas las tribus, lengua, pueblo y nación. Hermanos, qué precioso es recordarnos que la obra de Cristo no es algo más que sale en la Biblia. La Biblia es cristocéntrica y eso tiene que mantenernos vivos como creyentes. ¿Qué más dice? El verso 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Imagínense, antes de que el mundo cayese, antes de que todo fuera corrupto, ya estaba, hermanos, destinado a aquel que vendría a salvar el mundo. Eso nos muestra que no hay un plan B. No es que Dios creó todo perfecto y de repente Adán y Eva se mandaron ese tremendo condorito, dicen en Chile, ¿no? ¿Cierto? Decimos acá. Ese error grande, y Jesús estaba ahí mirando eso y el Padre mirando y dice: ¿qué vamos a hacer ahora? Jesús, ven, ¿qué hacemos? Espíritu Santo, ¿qué hacemos? Miren el error que se mandaron allá abajo. No. Aquí dice que el Cordero de Dios fue destinado antes de la fundación del mundo. Y por lo tanto, aunque en cierto sentido vemos a Dios primero creando y luego redimiendo, el texto nos muestra que Dios primero es redentor y luego creador. Dios primero pensó, diseñó y luego hizo. No hizo y después pensó cómo resolver. Dios lo hizo antes, Dios pensó antes, Dios lo diseñó antes. El plan redentivo, el plan eterno de Dios existe desde antes de la fundación del mundo. ¿Y sabes qué? Dios tenía en su mente tu nombre. Dios te tenía a ti. Dios te tenía a ti y a tus hijos. Por eso, como creyentes, tenemos que aferrarnos a esta verdad y dejar de ser como somos. ¿Cuántos tienen problemas de carácter aquí? Yo también. Si yo como pastor les pudiera decir algo a la luz de la realidad de este evangelio, es: ya, córtala. Paremos. No más. No más. ¿A dónde nos ha llevado el carácter? ¿Qué fruto bueno hemos sacado? Hermanos, el mismo Dios que es Padre es juez y nos dice: no más, porque es muy grande lo que Él ha hecho por nosotros. La obra de Cristo derramada en la cruz es tan grande y preciosa y gloriosa que no podemos seguir permitiéndonos eso. ¿Y cuál es el motivo? Como lo dice aquí: el amor por nosotros. Dios manifestó en estos tiempos, lo pensó antes y lo hizo en estos tiempos, en los últimos tiempos, cuando Cristo apareció. Él inauguró los últimos tiempos. Pero el verso dice: por amor de vosotros. Dios nos amó y nos ama, no por nuestros méritos, sino que Dios nos ama a pesar de nuestros deméritos, a pesar de no dar la talla. Dios nos sigue amando. Por eso, cuando éramos débiles, el Señor nos recoge. Por lo tanto, paremos de no acercarnos a Dios y vivir como Él dice. Y quiero terminar para decir que esta realidad de Cristo debiera alentarnos, porque lo que Cristo hizo es tan impresionante. ¿Quién resucita de los muertos, hermano? Solo Dios tiene esa capacidad. Y mediante, el verso 21 dice: y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Qué es lo que está diciendo el texto? Dios resucitó a Cristo y lo puso en el trono a gobernar y está en el trono sentado a la diestra del Padre de una manera sobrenatural y gloriosa. ¿Para qué? ¿Y por qué yo tengo que saberlo? Para que mi fe esté en Dios. ¿Qué más grande que eso? ¿Qué más glorioso que Cristo esté reinando?
¿Qué más glorioso que la muerte haya sido vencida? Aquel que no se alegra en esas verdades está viviendo en una sombra, todavía pintada por las pasiones de este mundo, todavía entumecida en su corazón y en su vista por el comercio, el consumismo y los estilos de vida de esta tierra. Pero el que logra ver la belleza de Cristo y la gloria de Cristo se despega de este mundo y confía en el Señor. Y su esperanza no está en el nuevo presidente que pudiera ser elegido. No está en lo que el Banco Central va a hacer en política monetaria. No va a estar en la nueva constitución. No. Sino solo en Cristo. Solo en el Señor. No está en que me voy a ir a un lugar paradisíaco, a un país por allá, a un país por acá. Hermano, no, eso no. Los mismos problemas que están aquí van a estar allá. Porque ¿sabe cuál es el problema de allá? Que hay personas como las que hay acá, que tienen los mismos problemas en su corazón. Una vez conversé con un pastor americano que pastoreaba por muchos años allá en Estados Unidos, y yo decía pastor, allá en Chile, me empecé a confesar, hay tantos problemas, la gente aquí, allá, yo mismo, y los problemas matrimoniales, y que se agarran, se pelean, y consejerías para allá, consejerías para acá, y que esto, y que lo otro, y bla, bla, y yo contándole todo. Y yo decía, ¿y cómo es acá? ¿Me puedo ir para tu país? Me dijo. Él tiene los mismos problemas, hermano. Porque el problema no está en el lugar, está en el corazón del hombre. Y lo que va a transformar tu vida y la mía es nuestra esperanza en Cristo Jesús. La fe en la obra de Cristo. Y porque Él vive, nosotros viviremos. Y no solamente respecto de la muerte, sino aquí en la vida. La vida de Dios no es solamente gloriosa para nuestra resurrección de los muertos, sino para caminar aquí y ser diferentes. En resumen, la vida cristiana no va a estar exenta de dificultades. Este pueblo que estaba en la diáspora estaba afectado por muchos problemas muy grandes, probablemente más grandes de la suma de todos los que tenemos aquí nosotros. Porque una cosa es tener problemas día a día y otra cosa es estar expatriado y andar arrancando para que no te maten. Sin embargo, eso no nos permite ni nos justifica, a pesar de los problemas, desatender nuestra vida en el temor del Señor, nuestra vida de santidad. Las pruebas que vivimos, de hecho, van a ser un medio que Dios tiene para poner a prueba nuestras convicciones. Si caminamos por principios de Dios, si somos temerosos de Dios, o caminamos por vista o por sentimientos. O caminamos por lo que vemos y sentimos, o caminamos por lo que Dios dice. Y esa es la diferencia en ser creyente y no. El no creyente camina por vista y por sentimientos. El creyente camina por fe. ¿En qué? En la palabra de Dios. Y eso es lo que distingue a un creyente de un no creyente. Por lo tanto, lamentablemente, sí vamos a ver en estos tiempos que muchos creyentes retroceden. La Biblia advierte que en los últimos tiempos van a aparecer algunos amadores de sí mismos, que van a negar la fe, no con su boca, sino con sus actos. Que van a preferir amar más las cosas del mundo antes que a Dios. Que el amor de ellos se va a enfriar. Van a dejar de amar tanto a Dios y van a dejar de amar tanto a su prójimo, porque van a crecer en el amor por sí mismos. La Biblia advierte. Y antes que eso suceda con alguno de nosotros, avive su comunión con el Señor. Vuelva a Cristo, congréguese, vaya a los grupos de conexión, esté juntos en el fueguito, aunque algunos pesados estén al lado suyo. Sí hay, de hecho, ¿no? No todos son simpáticos, como yo, no, mentira. Pero son nuestros hermanos. Y si caminamos juntos, vamos a aprender a fortalecernos en el Señor. No se aleje, no se aleje. ¿Y qué más aprendemos aquí? Que el creyente entonces verdadero, maduro, caminará en el temor del Señor, sustentado en la obra de Cristo
Y si ha de servir, va a ser por Cristo. Si ha de amar, va a ser porque Cristo le ama. Si ha de perdonar, es porque Cristo le perdona. Él va a hacer todo por lo que Cristo es para él y no por lo que su entorno es para él. Y ese es el aliento, hermanos, que yo quiero animarles, que la vida de Cristo sea su vida, que la obra de Cristo sea su ejemplo, que el caminar diario de nuestro Señor sea la manera en la cual usted anhele caminar. Eso es lo que este mensaje nos dice. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar. Señor, te damos